Buenos días, querida familia. Otro domingo más para estudiar la palabra del Señor. Hoy día nos toca el tema acerca del Mesías. Lo vamos a enfocar de la mirada de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que es la gloria de Dios? Y por eso que la esencia, la figura de la cruz es fundamental para poder entender este tema. Y vamos inmediatamente al estudio porque espero alcanzar a tratar este tema. Tengan lápiz a mano, además del cuaderno y de su libro, porque es un tema. Vamos a pedirle prestado un poquito de información a la teología sistemática hoy día para poder entender lo que es el concepto de la gloria de Dios y su relación con el trabajo mesiánico de Jesús. Entonces es un tema no fácil de explicar, pero igual no podemos ir siempre por el simplismo. Hay que ser simple, pero no simplista. Entonces vamos a tratar de entrar, abran bien sus oídos para poder ir enfocándonos desde el estudio inductivo hacia allá. Siempre recordando que no estamos en el capítulo 7 y que deberíamos memorizar Juan 7:17. Y que los temas, de estos tres temas que hemos estado tratando, el primero nos hablaba de la sana doctrina, que la mejor traducción para nosotros de la sana doctrina es la doctrina que te sana. Si tú estás en la iglesia y sabes de todo, pero tu corazón sigue entristecido, sigue amargado, hay aflicción en tu vida, entonces todavía la doctrina no te sana. Entonces la sana doctrina es aquella doctrina que sana. Ya, estuvimos viendo la semana pasada la importancia de los ríos de agua viva. No todos toman agua del río de agua viva, es decir, no todos creen, solo toman agua del río, toman agua de la vida de Jesús, agua de la vida que viene de Jesús. Solo aquellos que creen en Jesús. No todos pueden acceder a esa agua. Por eso, si alguno tiene sed, venga a mí. O sea, recordemos la imagen de Jesús, toda la gente, miles de personas por acá, por allá, y él levanta la voz fuertemente y dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Y el que no tiene sed, no venga. O sea, así funciona. Entonces, ríos, porque el que beba de mí tendrá ríos de agua viva desde su interior. Ahí está Jesús haciendo una ilustración de la naturaleza, revelando lo que significa tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y hoy día, volvemos al versículo 31 del capítulo 7, Jesús como Mesías. Jesús como Mesías. Entonces, ese es el tema que vamos a intentar desarrollar hoy día, este día. El texto para que lo tengan en su memoria. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, el Señor Jesucristo nos hace a nosotros responsables de identificar la verdadera y la sana doctrina. ¿Quiénes lo van a identificar? Aquellos que quieren realmente hacer la voluntad de Dios. Mantengan siempre la conexión. Recordemos que este estudio inductivo está conectado además con todo el funcionamiento del trabajo que hacemos a través del Ministerio de Visión Nueva. En las celebraciones se predica de Juan, del libro de Juan, y en las células también se desarrollan los temas de Juan, y por lo tanto desde Juan descubrimos más textos y verdades de la Escritura, desde la mirada de Juan en este año. Y por eso que en la célula es importante dar realce al texto que estamos estudiando. Toda la riqueza de nuestro crecimiento espiritual depende de este texto que estamos estudiando, este maravilloso libro de Juan. Entonces, estamos desarrollando estas últimas lecciones, estas últimas, esta es la tercera de las tres, estamos tratando de hacer una contraposición o una comparación entre lo que es tener teología y tener la revelación. Y por eso hoy día vamos a terminar con el concepto de la gloria de Dios y la labor mesiánica de Jesús. En
Ese es el título para hoy día. Entonces, les invito a que podamos avanzar con esto, y acá yo quise detenerme nuevamente en hacer algunas observaciones de lo que ya hemos hablado, pero como solo había estado, no tenía otras imágenes, entonces por eso quise ahora resaltar algunos versículos de manera específica, ¿ya? Que son necesarios para la comprensión de lo que hoy día vamos a tratar. La observación, ¿ya? Nos vamos a basar en este recordatorio que yo hice. La sana doctrina, la saludable enseñanza del Evangelio de Salvación a través de la gracia del Señor Jesucristo. Es por tanto una doctrina que sana y libera al hombre del pecado, porque la solución que ha dado Dios contra la iniquidad del mundo es a través de Cristo y su sana doctrina. Es decir, Jesús dice, la doctrina que yo entrego no es mía, ¿ya? 1 Timoteo 1:5, pidiendo ayuda al apóstol San Pablo para tratar de entender estos conceptos, nos dice que el propósito de mi instrucción, dice Pablo, es que todos los creyentes sean llenos del amor. Fíjese, esta palabra es clave, la palabra del amor, que brota de un corazón puro. ¿Cómo se purifica el corazón? Con la cruz de Cristo. De una conciencia limpia. ¿Cómo se limpia la conciencia? Por el perdón de pecados, ¿ya? A través de Jesús, y de una fe sincera, es decir, una fe pura, sincera. En el 2 Timoteo 4:3, el mismo Pablo nos dice que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, aquí es la misma palabra doctrina. No escucharán la sana doctrina, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Es decir, hay mucha gente que prefiere escuchar aquellas enseñanzas que son bonitas y suaves al oído, y no una enseñanza que lo confronte con su verdad, con su realidad. Ahora, cuando nosotros entendemos el concepto de amistad, creemos que amigo no es aquel que te dora la píldora, entre comillas, ¿cierto? Que te dora la píldora, que te dice cosas bonitas solamente, que te exalta lo bueno que tú eres, sino que un verdadero amigo es aquella persona que es capaz de confrontarte también y decirte, tú estás mal en esto, amigo, no sé, yo te lo estoy advirtiendo, te lo estoy diciendo, con buenas palabras, en buena lid, y entonces te salva a lo mejor de algún problema mayor que pudieses tener. Entonces el Evangelio es esa especie de buen amigo, de amigo bueno. Es aquel que te va a confrontar con tu verdad, que te va a decir la realidad de tu interior. Y entonces hay cierto tipo de mensajes que uno hoy día puede meterse en cualquier mensaje y escuchar puras cosas lindas que te animan, te ayudan, ¿cómo se llama? Te dan una palabra de aliento, en fin, te hacen casi una persona perfecta, pero en realidad esos mensajes no te llevan a tener un verdadero encuentro con tu, podríamos decirlo de esta manera para usar ese mismo idioma, con tu yo interior que necesita el encuentro personal con Jesucristo. Es inevitable. Entonces, te doran la píldora, pero no te entregan el mensaje que tú necesitas para producir un cambio interior profundo. Por eso que ese es el cuidado que hay que tener en relación con los maestros que hoy día se amontonan, hay por montones entregándonos aquello que nosotros nos morimos por oír. Queremos que nos digan que somos buenos, que hacemos las cosas bien, y mucha de filosofía humanista hoy día justamente está basado en eso. Ser humanista no significa ser bueno. Ser humanista es poner al hombre en el centro de todo. Es decir, yo puedo, tú puedes, tú eres capaz, solamente tú, basado en tus propios esfuerzos. Y eso tiene su valor, pero tiene su limitación, porque eso se limita solamente al mundo temporal, al alma y al cuerpo, pero no logra tocar el espíritu. Y es ahí donde nosotros tenemos que
donde Jesús vino a hincar, vamos a usar términos chilenos, a hincar el diente. Es decir, que Jesús vino a ese punto. Vamos a revisar algunas palabras de en la observación de este texto. Recordemos que los hermanos no estaban creyendo en Jesús. Jesús les afirma que a pesar de que todos estaban ya curiosos con lo que estaba pasando, Jesús no hablaban abiertamente con él. Jesús afirma que su enseñanza no es de él, sino de quien la envió, de quien le envió. Entonces ahí está afirmando su posición mesiánica, porque esto no es algo que a mí me venga, no es algo que a mí se me ocurra, no es algo que aprendí de los libros, porque decían, ¿cómo este sabe tanto si no ha estudiado con nosotros los rabinos? O con los rabinos no ha estudiado. Entonces, Jesús dice, bueno, la doctrina no es mía, no es que yo lo haya estudiado o no. El que me envió me mandó a decir estas cosas. Entonces, con eso está diciendo, yo soy el Mesías. Pero la gente no es capaz de entenderlo. Ahora, él les aclara, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina que yo hablo, o sea, si la doctrina que yo digo es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Esto va a depender absolutamente de quién quiera escucharla. Ahora el Señor le hace una crítica, le dice, el Señor les dio una ley, ¿ya? Y ustedes no cumplen la ley y me quieren matar a mí. La gente entra en esa discusión y luego Jesús le dice, ustedes creen que Moisés le dio la circuncisión. Recordemos que la circuncisión es el acto físico de cortar el prepucio, ¿cierto?, del hombre. Ahora, este acto físico no lo puso Moisés en primer lugar, lo puso Abraham, pero Jesús pone a Moisés porque ellos tenían a Moisés quien les dictó la ley, y desde esa ley ellos siguieron poniendo una cantidad de artículos que eran realmente muy pesados para poder cumplirlos. Ahora, y Jesús les lleva a esa discusión, aunque como que entra una discusión teológica del momento, pero en realidad él está tratando de revelarles su verdad, porque le dice a ustedes, no juzguen por las apariencias, ¿ya? No juzguen por las apariencias, juzguen con justo juicio. Pero ¿quién puede juzgar con justo juicio si es injusto? O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Ahora, habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, porque él anda hablando públicamente. Cuando dice Jesús alzó la voz, él gritó fuerte, es decir, llamó la atención de todos. Pero ¿por qué lo dejan hablar? ¿Acaso están reconociendo que es el Cristo? Sin embargo, la gente misma se cuestionaba y decía, no creamos que sea tanto de Cristo, porque nadie iba a saber de dónde sea, y nosotros sabemos de dónde viene este Jesús. Ahora, cuando Jesús entonces, enseñando en el templo, la palabra alzó la voz, es como decía recién, es gritar fuerte, llamar la atención. Usted está en el supermercado y alguien grita de un extremo a otro, llama la atención de toda la gente y todos quieren escuchar que está gritando esa persona. A todos le llama la atención. Así fue el escándalo que hizo Jesús para gritar. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ya es una acusación bastante fuerte. Ustedes no conocen a Dios. Yo le conozco, yo procedo de él me envió. ¿Cómo sentirían ustedes a un pastor, a un predicador, a un sacerdote, a un líder religioso de cualquier línea que diga, yo conozco a Dios, él me mandó y yo estoy aquí por orden de él? Y ustedes no le conocen como yo les conozco. Es bastante presumido decirlo. Por lo tanto, si nos ponemos en la mente de los gobernantes religiosos del tiempo, no debe sorprendernos que no pudiesen creer tan fácil en Jesús. Procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales de los que este hace. Es decir, unos estaban creyendo, otros ponían duda, otros no creían definitivamente, pero había gente que sí creía. Y eso es el enfoque que queremos destacar en este tiempo. Jesús les habla acerca de su verdad. Me buscaréis y no me hallaréis, a donde yo estaré, vosotros no podréis venir.
Y los judíos trataban de descifrar, ¿acaso se va a ir a enseñar a los griegos? O sea, fíjese el nivel de autoridad intelectual que le aplicaban a Jesús, porque estaban diciendo que Jesús, bueno, si nosotros no estamos recibiendo, capaz que se vaya a los griegos a discutir con los filósofos griegos. Es así como lo estaban mirando, es decir, estaban reconociendo en Jesús un hombre absolutamente destacadísimo, tratando de descifrarlo desde su punto de vista, y también se sentían inevitablemente atacados por una persona que no había estudiado con los rabinos y que los encarara abiertamente. Jesús les grita a todos: si alguno tiene sed, venga a mí, el que cree en mí, de su interior corren ríos de agua viva. Ahora Jesús para nosotros no es difícil entender y creer en Jesús, porque conocemos la historia completa, pero que alguien viniera a gritar, que salga de la multitud, que salga de entre todo el montón y empiece a gritar: crean en mí, sería un poco raro. Sin duda que fue bastante raro, pero ya Jesús no era cualquiera. Era una persona que había hecho sanidades, que había hecho milagros, que había dado señales, en fin, de una persona popularísima en ese momento. Y Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Ahora fíjese el versículo 39. Esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues eso no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y en esto nos vamos a ir a profundizar un poquito más. Jesús no había sido glorificado. Destacamos textos como el versículo 91, otros decían: este es el Cristo. Ya, y discutían ahí, pero de Galilea no viene nada bueno, que era un dicho que ellos tenían ahí entre el pueblo de Israel. ¿Acaso no era de Israel? En fin, ellos discutían si era o no era. Los alguaciles hicieron parte de esto, porque los mandaron a apresar a Jesús, no fueron capaces de hacerlo porque quedaron pasmados con las palabras que Jesús decía, y Nicodemo, en la discusión que tenían con los alguaciles, decía: bueno, este hay que matarlo, los sacerdotes, y Nicodemo, que era uno de ellos, que en el capítulo 4 conversó con Jesús a oscuras, en la noche, en penumbras. Él tira un salvavidas y le dice a los hombres: ¿acaso nosotros juzgamos a los hombres sin primero escucharlos? Es decir, traigámoslo acá y hablemos con él cara a cara. Y entonces también se burlaron de él, le dijeron: ahora tú también eres Galileo. Él nunca dijo que había hablado con Jesús, pero se detectó por ahí una intención. Escudriña, le dicen, y ve si de Galilea nunca se ha levantado un profeta, lo que también no es verdad. Quise enfocar algunas observaciones. ¿Quién eran los hermanos de Jesús? No nos vamos a los judíos, los fariseos, los alguaciles, en los versículos donde aparece, pero voy a pasar más rápido por este lado. Aquí están los hermanos de Jesús: Jacobo, José, Simón y Judas, según Mateo, según Marcos. Estaban con Jesús cuando produjo la boda de Caná, o sea, el agua en vino. Después estaban buscándolo para conversar con él junto con su mamá, y luego ellos se convirtieron, según Hechos 1, 13 y 14. Y dice que todos eran casados. El apóstol San Pablo también nos ayuda en esto. Entonces, hermanos de Jesús, menores sin duda, porque la María, su primogénito fue Jesús, ¿ya? Y si hubo hermanos, fueron menores que él, y en el caso de Judas y Santiago se hicieron discípulos férreos de Jesús también, y escribieron incluso cartas en la Biblia. Los fariseos, para que lo entendamos, era un movimiento político, social y religioso, es decir, abarcaba todas las áreas. La religión judía era en ese tiempo, era la carta magna que ellos tenían, la constitución era la Torá. Por lo tanto, quienes dirigían tenían esa autoridad política, social y también religiosa. Y ellos llevaban la escuela del pensamiento judío, ellos los que enseñaban en las universidades.
Ahora, bueno, dirigía también los cultos, las celebraciones. Los alguaciles eran los subordinados asistentes que fueron parte de un sistema judicial o policíaco, eran como los policías del tiempo, ¿ya? Y ellos fueron quienes al final prendieron a Jesús. Al principio no pudieron hacerlo, pero después también fueron. Un alguacil abofeteó al Señor Jesús en su momento, y ellos acompañaban a los sacerdotes cuando pedían su crucifixión. Seguramente se amedrentaron con esto que el capítulo 7, que le dijeron: ¿y ustedes qué se han creído? ¿Por qué no los han traído? Es que nadie me ha hablado como él, le dicen los alguaciles. Sí, pero nosotros somos la autoridad. ¿Acaso han visto algún gobernante creer en él? Entonces nosotros somos la autoridad, tienen que obedecernos a nosotros, no a Jesús. Es decir, su trabajo está en riesgo si no hacen lo que tienen que hacer. Hubo una presión política y social para poder tomar dominio sobre los alguaciles y obligarles, como gente que está a las órdenes de los fariseos, obligarles después a cambiar su posición y perseguir también a Jesús. Las palabras para enseñar todas se basan en la didaskó, didaché, que tienen que ver con la enseñanza. De ahí va a ser la palabra didáctico, todo lo que tiene que ver con la enseñanza y la doctrina. Ya está relacionado, son palabras que están usadas intercambiablemente en estos textos. La aceptación por parte de Jesús de su pasión y muerte es la máxima expresión del amoroso sometimiento a la voluntad del Padre. Jesús se somete al Padre por amor a nosotros. Estamos destacando el amor. Jesús vive su turbación cuando mi alma está turbada, ¿ya? Y que voy a decir: Padre, líbrame de esta hora, pero si ha llegado esta hora para esto. Padre, glorifica tu nombre. Aquí se usa la expresión glorificar, quiero destacarlo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Ya? Aquí vemos a Jesús sometiéndose en la humillación máxima con el propósito de glorificar a el Padre. Padre, glorifica tu nombre. Ha de saber el mundo, dice Juan 14, que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Todos estos textos, como están más adelante, los vamos a revisar con calma más adelante. En la hora de su encuentro, el Señor dice: el diablo, el príncipe de este mundo, está para manifestarse. Es decir, venía la fuerza con que impulsaba el diablo mismo la crucifixión de Jesús. Él se está despidiendo de sus discípulos y les dice, él dice también: yo he guardado los mandamientos de mi Padre, yo amo a mi Padre, le estoy dando ejemplo, y yo permanezco en su amor. El mismo texto nos va enseñando que Jesús es ejemplo absolutamente en todo. Él nos está mostrando algo. ¿Qué es lo que Él nos está mostrando? La muerte de Jesús es la máxima manifestación del amor de Dios. Lo dice Juan 3:16, ya lo revisamos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él, todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y hay otros textos usados por Pablo en Romanos, Gálatas y Efesios, si quieren anotarlos: Romanos 8:32, Gálatas 2:21 y Efesios 5:25, que hablan de lo mismo, a la muerte de Jesús y el significado del amor de Jesús en esta muerte. La muerte de Jesús es la manifestación del amor del Padre, es decir, Jesús y el Padre están en la misma línea, con el mismo propósito, con la misma visión, con el mismo amor. Y también podríamos decir que están con la misma gloria. La muerte de Jesús es la coronación de la obra de su vida y, por tanto, el culmen de la glorificación del Padre y, consecuentemente, de su propia gloria. Es decir, la muerte de Jesús lleva a manifestar la máxima gloria de Dios evidenciada hacia el hombre. Entonces, la glorificación de Jesús son la evidencia de que Jesús es el Mesías. No cualquiera podría mostrar la gloria del Padre ni decir: yo vengo directamente del Padre. Entonces, debemos responder estas dos preguntas. ¿Qué es la gloria de Jesús o de Dios? ¿Y qué
¿qué significado tiene la gloria de Dios para nosotros? ¿Por qué lo nombra Juan de manera tan destacada? Vamos entonces a interpretar un poco. ¿Qué es la gloria de Dios? Una forma de descripción, digamos, ¿qué es la gloria de Dios o la gloria de Jesús? Una definición simple que yo hice es la manifestación evidente de la santidad de Dios. Entonces entendemos que gloria de Dios y santidad de Dios están estrechamente relacionadas. Por lo tanto, tenemos que entender o tratar de descubrir qué son estas dos cosas, ¿ya? Cuando se habla de gloria de Dios en el hebreo, no nos vamos a detener mucho en esto, pero en el hebreo la palabra es kabod, que significa hígado, ¿ya? Hígado, entonces una sustancia es algo tangible. Una persona que se enferma del hígado se enferma prácticamente todo el organismo. Entonces, el hígado es algo tangible. Entonces, por lo tanto, la gloria de Dios desde el Antiguo Testamento, como se muestra en el Antiguo Testamento, es algo que es posible ser tangible. Hay ejemplos bíblicos. Cuando yo vaya a pasar, tú te vas a meter en la peña, digamos, te vas a esconder, yo voy a tapar tu rostro con mi mano. Y no nos vamos a poder mirar cara a cara. Una forma de decirlo, cuando yo pase, tú vas a ver mis espaldas. Y eso fue lo que pasó. Moisés no pudo ver a Dios, aunque para otros interpretado es prácticamente haber estado cara a cara con Dios. Cuando Moisés bajó empapado de la gloria de Dios, tanto así que él tuvo que ponerse ¿cómo se llama esto? Algo en su cara, ¿ya? Un velo, para tapar el brillo que molestaba a los ojos de la gente que lo miraba. Entonces, la gloria de Dios es evidente, ¿ya? El haber estado cerca de la santidad de Dios se produjo una evidencia, y esa evidencia era el brillo de la cara de Moisés. Entonces, estar cerca de la santidad. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es aquello que hace a Dios Dios, que hace a Dios Dios, es decir, lo hace exclusivo, es una clase única de existencia. No hay otro Dios. ¿Hay seres humanos? Sí, hay miles, millones de seres humanos. Y todos tenemos características similares. Pero solamente hay un Dios con características únicas en perfección, en grandeza, en dignidad, que no puede parecerse a nadie más y nadie puede igualarse a Él por causa de esto que se llama santidad. Ese es el nombre que los teólogos le pusieron. Entonces la santidad es la característica propia de Dios. Por eso fíjese cuando Isaías, en el capítulo 6, ve la imagen de la gloria de Dios, ve la gloria de Dios y dice que él siente que se manifiesta con más fuerza su propio pecado, porque es: ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de labios que tiene labios inmundos, o sea, yo soy malo y mi pueblo también es malo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Y qué es lo que escuchaba? Que pasaba ahí los serafines, gritaban, santo, 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 declaraban la santidad de Dios. Y luego dice, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, vemos que la santidad es la característica de Dios, es la característica única de Dios, y la gloria de Dios es la evidencia, es la muestra de esa característica, es lo que Dios permite que el hombre pueda ver, es la perfección, grandeza y dignidad de Dios. En Levítico 10:3, mostraré mi santidad. Dice, a ver si, no lo tengo acá, pero vamos a buscarlo para que ustedes pueden buscarlo también. Levítico 10:3.
Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Es decir, hay una evidencia de parte de Dios hacia nosotros de que Él es Dios. Eso es la gloria de Dios. Dios, en Salmo 19.1, dice que Dios nos muestra su gloria y en su esencia en la naturaleza. O sea, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿ya? La gloria de Dios. Y el texto que yo leía recién, Isaías 6, lo que decían los serafines, toda la tierra está llena de su gloria. Esto quiere decir que el Señor nos muestra, nos muestra en el sol, en la luna, en el mar, en una simple flor, nos muestra su gloria. Porque uno no puede dejar de asombrarse de ver estas cosas y son obras de arte que el hombre no puede realizar. El hombre puede pintar un mar, pero no puede inventar algo como eso. Puede pintar un árbol, pero no puede crear un árbol. Entonces la gloria de todas estas evidencias en la naturaleza nos muestran el poder de la santidad, de lo distinto que es Dios, que tiene esas características que no son posibles de imitar. Eso es la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Por eso que el respeto, el amor a la naturaleza no es algo que sea una herejía, ni mucho menos, sino que es el cuidado a lo propio que nos muestra la gloria de Dios. En un animalito, en las mascotas que tenemos, podemos ver la gloria de Dios, por ver cómo Dios, es posible que Dios nos haga a nosotros que podamos investigar, por ejemplo, el campo neurológico nuestro, en nuestro propio interior, en nuestro propio cuerpo, cómo se unen las coyunturas, los diferentes sistemas, es tan sorprendente, y en eso está la gloria de Dios. Entonces, ese es lo que también en teología se llama revelación general de la gloria de Dios o de la manifestación de Dios. Ahí podemos ver a Dios lo podemos ver en la naturaleza. Toda la tierra está llena de su gloria. El que quiere descubrir a Dios lo va a descubrir en todo eso. No es que Dios sea la naturaleza, que es un concepto de panteísmo, que no es lo mismo. No es lo mismo que nosotros decimos que la naturaleza fue creada por Dios para mostrarnos a nosotros la gloria de Dios en cada una de esas cosas. O sea, si no nos sorprende cómo crecen las plantitas, cómo crecen los animales, cómo crecemos nosotros, cómo se reproduce, cómo hay abundancia de todo en la tierra, de todo lo natural, si no nos sorprende eso, entonces nada nos podría sorprender. Y eso es para hacernos ver que estamos cerca, muy cerca, más cerca de Dios de lo que siquiera pensamos. En 2 Corintios 4, del 4 al 6, nos habla de que Jesús firmó un nuevo pacto en su sangre para mostrarnos su gloria de manera más específica. Y aquí vamos a ver ya la revelación específica de Dios. Así como que Dios está manifestado, está mostrado, muestra su gloria, Él la muestra en la naturaleza, en nosotros mismos. Jesús descendió directamente interviniendo la vida humana, naciendo como un ser humano, como una nueva especie de ser humano, y al nacer, Él viene con un propósito: mostrarnos la gloria de Dios y hacernos partícipes de la gloria de Dios. Ese es el propósito de Jesús. Todo su discurso tiende a llevarnos allá. Por eso Juan nos hace un tremendo favor para los que estudiamos la Biblia, cuando dice porque aún no había sido glorificado. Esa explicación que la pone ahí Jesús, o sea, Juan acerca de Jesús, nos aclara todo esto que estamos tratando de entender ahora. Ahora, entendiendo lo que es la gloria de Dios, o más o menos descubriendo lo que sería la gloria de Dios,
¿Qué significado tiene la gloria de Dios para nosotros? La gloria de Dios se descubre, cuando hablo de descubrir no hablo de exploración, sino que hablo de desvestirse, se descubre, se revela. Acuérdense que revelar es abrir el velo, se revela, entonces se descubre, se abre la luz. Esto es un encuentro mutuo y personal, no es un encuentro en que Dios se manifestó todo en forma general, no, es algo absolutamente personal. La gloria de Dios que yo tengo que tengo manifestada en mi vida, lo que Él me manifiesta a mí, no es exactamente lo que te ha de manifestar a ti. Y esto es maravilloso, porque en la diversidad de la cantidad de personas que hay en la tierra, diferentes idiomas, diferentes razas, Jesús y es subido a la cruz para poder generar un encuentro particular y mutuo, un encuentro donde tú lo encuentres a Él y donde Él te encuentre a ti, donde Él me encuentra a mí y yo me encuentro con Él. Es un encuentro mío con Él. Por eso hablo de mi Dios, de mi Jesús, ¿no? Pero si es de todo, sí, pero es mío, porque yo tengo cierta revelación de la gloria de Dios que es mía. Y es maravilloso, porque yo no tengo los problemas que tú tienes, no tengo los dolores que tú tienes, ni las aflicciones, ni tú tienes las mías. Entonces, pero para tus aflicciones, la respuesta es Cristo. Y para las mías, Cristo. Esa es la gloria de Dios. Pero este encuentro mutuo que se produce en un momento de nuestra vida, lo voy a poner acá abajo, este encuentro que se produce acá, va increciendo. Es decir, al principio algo sé de Él, pero luego su imagen en mí está tan marcada que cada vez me parezco más a Jesús. Esto es maravilloso. Esta es la gloria de Dios, porque Él va dando de su gloria. Es con lo que pasó con Moisés. Moisés estuvo estuvo con Dios. Y cuando bajó, la gloria de Dios se manifestaba. Él era el reflejo de él. Dios es el sol, Moisés es la luna. Lo mismo pasa con nosotros. En la medida que tengamos más tiempo con Jesús, que busquemos más de Él, que indaguemos más sobre Él, que oremos, que tengamos intimidad, que aprendamos a tener nuestro devocional personal, que estudiemos la palabra y que procuremos aplicarla, que buscamos la asistencia del Espíritu Santo, que creamos en su cruz, en la medida que tenemos mayor cercanía con Él, cada vez nos parecemos más a Él, porque Él nos da de su gloria y pasamos a reflejar su luz. Por eso dice, vosotros sois la luz. Reflejamos su luz. Esto es maravilloso y esto va creciendo, creciendo, creciendo hasta que llega el momento de nuestra partida o de su venida y entonces estamos en la plenitud de su gloria. Y eso es mucho más, digamos, es el efecto culminante de todo este proceso. Por eso que yo le puse que produce dependencia. Porque una persona que tiene un encuentro real con Jesús y con la gloria de Jesús, con la experiencia de la cruz, nunca, escuche bien, no puede volver atrás. Puede tener momentos y momentos, pero no puede volver atrás. ¿Por qué? Porque anhela la gloria de Dios. Ya lo viví, ya lo probé, ya sé cómo es estar en Jesús. Entonces, yo quiero, lo anhelo con mayor ganas, necesito estar con Él. Produce dependencia, no puedo vivir si no veo la gloria de Dios. Y a la vez produce un reflejo, porque los demás ven en mí, ven en ti, aquella persona que algo extraño está pasando. Y es un proceso transformador, porque día a día, minuto a minuto, te sigue transformando de manera creciente. Cada vez tienes más de Dios y menos de ti. Con Cristo, dijo Pablo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es maravilloso. ¿Qué significado tiene la gloria de Dios para nosotros entonces? Ya lo expliqué. Pero vamos a algunos textos. Juan 1:14, así como Dios se revela en la naturaleza, en Jesús se revela personalmente. En Jesús se revela personalmente. Vimos su gloria, dice el texto, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Ya? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Juan está afirmando que se vio la gloria de Dios en Jesús. En Jesús. Segunda de Corintios 4, del 1 al 6, nos aclara algunas cosas más. Fíjese, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, aún entre los que se pierden está encubierto, o sea, los que no quieren creer, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, les cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Dios, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, el diablo le ciega el entendimiento a algunos para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz con su gloria, es el que resplandeció en nuestros corazones, es decir, encuentro personal, para iluminación del conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios en la cara de Jesús. ¿Es qué maravilloso esto? Entonces, aquella persona que no quiere tener un encuentro con Jesús puede no tenerlo. Ahora hay una persona que estudia la Biblia profundamente y con sinceridad, como un libro de texto, no necesariamente tiene la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Los fariseos trabajaban en su teología y no lograron recibir la revelación de quién era Jesús, que estaba ahí frente a frente con su gloria. Por lo tanto, hoy día no es distinto. Mucha gente puede repetir de memoria todos los versículos bíblicos de la Biblia, si es necesario, pero no necesariamente tiene la revelación de Jesús. La revelación de Jesús es una manifestación que no crece solamente en conocimiento intelectual, sino que un cambio, una doctrina sana que te va sanando, te va limpiando, te hace feliz, te hace alegre, te hace disfrutar la vida, te hace tener esperanza, aún después de la muerte. Es una vida extraordinariamente maravillosa, la que nos muestra a quienes viven en la gloria de Dios, ¿no? Entonces, es muy distinto a tener una religión. El versículo 16 de Corintios dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente eterno peso de gloria. Lo que está diciendo es que aunque hayan problemas, dificultades, pruebas, tribulaciones, son siempre momentáneas, y mientras más tribulación produce más en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, porque cuando hay grandes problemas, cuando hay grandes enfermedades, cuando hay grandes dificultades, ¿a quién vamos nosotros? Nos empapamos más de Jesús y por lo tanto nos llenamos más de su gloria. El sufrimiento, el dolor, la enfermedad no necesariamente son una carga, es un dolor sin duda, pero por la gracia de Dios a quienes se les ha revelado Jesús, aún en esa enfermedad, en esa carga, en ese dolor, pueden disfrutar temporalmente este peso de gloria que se ha de manifestar plenamente en el momento en que estemos junto con Él. Entonces, los sufrimientos temporales no se comparan con la gloria manifiesta de Jesús. Esto es maravilloso. Es una tremenda esperanza que tenemos. Terminamos. El Mesías lo es, o sea, Jesús es el Mesías, en tanto puede acercar la gloria de Dios al ser humano común, como tú, como yo. Y por cierto, seres humanos que no tenemos otra alternativa. Juan 7:31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo,
cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Bueno, y cierro esta reflexión, cierro este estudio haciendo esta reflexión. Jesús vino a manifestar el máximo amor del Padre a nosotros. Ese amor se manifiesta a través de la gloria de Jesús. Ese amor manifestado es la gloria de Dios, que no es decir gloria a Dios solamente, sino que es reconocer, es ver con los ojos espirituales lo hermoso que es habitar en su presencia santa que Él nos permite vivir. Y mientras nosotros vamos creciendo delante de su gloria, lo que está ocurriendo en nosotros es un término que también los teólogos le pusieron, santificación. Nos vamos santificando, cada día estamos más cerca de ser como Jesús. Es maravilloso, es maravilloso. ¿Sabes? Nunca intentes apartarte de Jesús. Nunca. No te enojes por una circunstancia, una situación momentánea. Disfruta la gloria de Dios con enfermedades, con accidentes, en los mejores momentos, con riqueza, en pobreza, en todo momento. Y aprende a vivir buscando la intimidad del Señor cada día. Y no te vas a dar cuenta cómo tu rostro va a brillar. O ya está brillando, seguro, como brillaba el rostro de Moisés. Yo quise hacer un dibujito acá para terminar, a ver si lo logro explicar todo esto con algunas ilustraciones simples. Vemos a Jesús en la gloria, antes de venir. Él desciende para nacer en un pesebre. Esto es gloria de Dios. Este pequeño que está acá es gloria de Dios. Por eso la estrella iluminaba, los ángeles cantaban, los pastores le visitaban. Los sabios del oriente se acercaron para ver esa gloria de Dios tangible ahora, en ese pequeño. María abrazaba la gloria de Dios. Es extraordinario. Es decir, el momento de morir Jesús está procediendo a darle el máximo poder, más potencia a la manifestación de su gloria. Y entonces se vuelve a elevar Jesús, ¿ya? Y resucita. Me faltó el cuadrito. Y una vez que resucitó, se eleva hacia el cielo a vista de sus discípulos, es decir, vuelve a buscar su gloria. Recordemos que Jesús ora al Padre en su momento, dice: Padre, devuélveme la gloria, aquella gloria que tenía contigo antes de venir. Entonces Él se despojó completamente de su divinidad, de su gloria personal, y entonces comenzó a depender de la gloria del Padre. Y ahora le dice: Padre, devuélveme la gloria. Llegará el momento en que la va a recuperar. Ahora, el Cristo que está glorificado, es decir, ya murió vino, habitó en la carne, murió en la cruz y resucitó para ir al cielo. Entonces, esta verdad nos pone a nosotros en una disyuntiva. ¿Qué hago con la gloria de Dios? Algunos creyeron y otros no creían. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo decidir entre subir o bajar. Aquí yo puse una ilustración terrenal, una familia, un niñito. Ustedes pueden ver la imagen, ¿cierto? Este niñito está sufriendo porque papá y mamá no se logran entender. ¿Ya? Esto puede llevar a mucha interpretación, ¿cierto? Porque es una familia que no logra afiatarse, el amor que se profesaban se está terminando, hay un sufrimiento extra con un pequeño, y esto es casi común hoy día, es casi común. Pero esto no es la felicidad, este no es el modelo que ni siquiera ellos pensaron cuando comenzaron esta relación. Estoy poniendo esto como ejemplo porque el Señor Jesús nos invita a nosotros a vivir en familia, y por eso vemos la contrapartida acá. Si yo decido no creer y no tener la gloria de Dios, estoy más propenso a esta realidad, una felicidad aparente, a una infelicidad evidente. En fin, mi vida es horrible. Pero si yo decido
vivir en la gloria de Dios, entonces el efecto terrenal es tremendamente beneficioso para nosotros, porque si esto es una decisión del padre de la familia, de la madre de la familia o del yo personal, en fin, esto hace que todo mi entorno pueda ver la gloria de Dios en mi rostro. No vea la perfección, no vea a la persona que no se equivoca, sino que ve a la persona que se esfuerza por seguir adelante. Porque nosotros no somos nadie podría ser la perfección, nadie. Pero sí somos personas que recibimos prestada la gloria de Dios. Mientras estemos aquí en la tierra vamos a fallar seguramente, vamos a tener un montón de situaciones, pero el efecto real es que acá hay una diferencia abismante entre creer en la gloria de Dios y el efecto que produce en lo espiritual y en lo emocional y en lo físico a no creer en Jesús. Eso es solamente la diferencia. No que los de arriba sean más perfectos que los de abajo, no. Solamente dónde está depositada la gloria de Dios, sin duda que hay efectos positivos. Al final, llegará el momento en que todos los que han recibido a Cristo, los que han recibido su gloria, los que han entendido su glorificación, estaremos juntamente con Él allá arriba. Y ahí estáis terminando. Muchas gracias a todos entonces por participar. Gracias. Cualquier pregunta que les surja por el grupo de WhatsApp y nos estaríamos viendo si Dios quiere el próximo domingo.